El tema que nos toca el día de hoy es sobre la ciencia. Nuestro curso de introducción a la ciencia es un tema muy complejo, hablar de ciencia, ya que ciencia como tal inicia ese desarrollo propio de conocimiento científico desde, por así decirlo, cuando Descartes sale de ese pensamiento metafísico. Comte también desarrolla el mismo positivismo, el Círculo de Viena y todo lo que significa el Círculo de Viena en el desarrollo de la ciencia como tal. Pero este contexto de la sola verificación cae o puede caer en una falacia cuando se reconoce a la ciencia, como lo hicieron los filósofos de la Ilustración, cuando reconocieron o tenían presente a la razón como un contexto de diosa, ¿no? Bueno, cuando hablo de diosa es una forma de considerar, ¿no? Más que el contexto divino es lo que significa aquello, ¿no? O sea, lo más importante, ¿no? Lo más poderoso, ¿sí? Entonces a eso me refiero en cuanto a la razón y en cuanto a la ciencia. Eh, Hagamos un análisis, o tal vez hermenéutico, desde afuera, de todo a lo largo de la historia. Un pensamiento mítico originó un pensamiento más estructurado, un pensamiento metódico, un pensamiento sistemático, con una que incluía en esa estructura del pensamiento algo lógico, algo razonable, ¿no? A aquello lo llamamos, o aquello Pitágoras lo llamó filosofía. Y tanto Platón como Aristóteles nos señala pues que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Entonces, hablamos ya de filosofía. La filosofía es ciencia, sí, porque tiene un método, un sistema, pero eso es a posteriori, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar propiamente de ciencia. ¿Y qué es la ciencia en ese contexto, ¿no? Y que va estructurando, va construyendo el significado que se da, pues, con Descartes, o antes de él, Bacon, Comte, ¿no? Ya posterior, y que llega a un culmen grandioso a mediados del siglo XX, ¿sí? Entonces, ese es el contexto a lo largo de la historia, un pensamiento mitológico, un pensamiento más estructurado, llamamos filosofía. La filosofía genera, construye y da lugar a la ciencia, y esto no quiere decir que la filosofía no sea ciencia, lo es porque tiene una estructura, pero eso es a posterior cuando ya podemos tener algo más estructurado, sistemático, metódico en cuanto a la ciencia, ¿no? Ya algunos filósofos como Kuhn, algunos filósofos como Bunge, que ya analizan el contexto epistemológico en cuanto a la ciencia, ¿no? Que aquí llamamos ciencia. ¿Qué es ciencia? Así como Kant centró a la razón en, para poder hacer una crítica de la razón. Asimismo, los filósofos como Kuhn y otros que se origina o que se fundamenta en el Círculo de Viena, también pues ponen a la ciencia en el estrado para poder hacer una crítica de la ciencia y poder asimismo tener un análisis mejor en cuanto al término de ciencia, ¿sí? Bueno, ciencia, conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como la actividad humana destinada a conseguirlos, es lo que denominamos ciencia, ¿no? Es una estructura, el conocimiento, ciencia también pues tiene ese contexto de conocer, ¿no? Ya habíamos hablado del término de conocimiento. Ciencia deriva del latín cir, que significa saber, ¿no? La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concerniente a un determinado área de objetos y fenómenos, ¿no? Y es acumulativa y también es, pues, de cierta forma, eh,
va mejorando, ¿no? Va hacia más. Hay paradigmas y esos paradigmas pueden ir cambiando, ¿no? Según el contexto que se pueda vivir, ¿sí? Entonces, ciencia es el saber, ¿no? Es acumular el conocimiento, es el poder aumentar el saber, ¿no? El conocer, por así decirlo, ¿no? En un tiempo primitivo se daba una explicación mitológica a hechos de la naturaleza. En la actualidad podemos explicarlo, e inclusive prevenirlos y asimismo también en algunos casos modificarlos, ¿no? La ciencia posee las siguientes características. Es sistemática, es acumulativa, es metódica, es provisional, es comprobable, especializada. Toda ciencia es sistemática. Se encuentra estructurados en íntima relación unos con otros, ¿no? O sea, no es algo desordenado, tiene un sistema que nos puede este, dar un orden, ¿no? Como lo exige la misma lógica en cuanto al desarrollo o a la investigación científica o al mismo método científico. Acumulativa, se sirve de todos los conocimientos que se han logrado, ¿no? Por eso es necesario volver, ¿no? Como decía también Hawkins, volver a analizar o estudiar a los antiguos, ¿no? Y él lo hizo, ¿no? Hay un libro de él que es A hombros de gigantes, y él estudia a los grandes físicos, la antigüedad, matemáticos, y también pues se sirve de ellos para hacer lo que ha hecho, ¿no? O sea, es parte de su conocimiento de alguna manera. Tal vez no en su 100%, pero de alguna manera tiene un conocimiento que es necesario aprender para construir más, ¿no? Se acaba por sí misma, ¿no? Eh, de alguna manera la psicología necesita de otra ciencia, ¿no? Ya sea la antropología, ya sea la neurociencias, ¿no? Inclusive la medicina, la psiquiatría. Entonces no hay decir, de una ciencia sola, ¿no? Es metódica, ¿no? Tiene un proceso ordenado y esto está guiado al contexto sistemático de la misma, ¿no? Es provisional, es motivo de constante análisis porque es perfectible, ¿no? Entonces, en un tiempo se puede tener un conocimiento, es motivo de constante análisis porque es perfectible, ¿no? Y eso lo señala el paradigma. Por eso es importante tener un contexto o una noción en cuanto a la epistemología, ¿no? Los paradigmas, algunos filósofos como Kuhn, Bunge, que nos hablan de este análisis epistemológico de la ciencia, ¿no? Por así decirlo, Newton nos hablaba desde un contexto de la física, Albert Einstein le da otro contexto distinto, ¿no? Perfecciona, por así decirlo, y nos habla de algo que ha dado o ha potenciado el contexto de la física a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, a pocos rasgos en cuanto a esto, ¿no? Entonces, tenemos inclusive desde este contexto de la física esos cambios, ¿no? Que se van dándose a lo largo de los años, que perfeccionan una a otra, ¿no? Eh, por así decirlo, Kant usa mucho el contexto o las matemáticas, eh, los números que desarrolla Newton, ¿no? La física de Newton, eh, y asimismo otros filósofos, pensadores van a construir una estructura filosófica ordenada y se va a basar en los números, ¿no? Porque la matemática es una ciencia exacta, ¿no? Como se señala. Pero eso es muy importante, tener una visión en cuanto a la misma epistemología, ¿no? Analizar a Kuhn, ¿no? Estudiar a Mario Bunge y ver pues qué son los paradigmas, hasta qué punto la ciencia o de qué manera la ciencia se equivale a esos filósofos de la ilustración que señalaban pues a la razón como la diosa, ¿no? La perfección, lo absoluto, por así decirlo, ¿no? Ya nos señala Moribún otra cosa distinta, ¿no? Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Y es comprobable. Las ciencias formales, como son la lógica y las matemáticas, son sujetas a demostración, ¿sí? Las ciencias factuales, como las son las ciencias naturales y sociales, son sujetas a verificación, ¿no? A partir de la misma
eh, contexto, método científico que varía pues entre las ciencias formales, lo que son las lógicas, las matemáticas, según el orden mismo que tienen los ejercicios numéricos o ya sea los silogismos, a partir de la demostración de la misma, ¿no? Y pues las ciencias factuales, ¿no? De poder cumplir el método científico y así llegar a una verificación especializada. Cada ciencia tiene su propio y particular campo de estudio que le es característico, ¿sí? La psicología, ya sea la antropología, ya sea la epistemología, la bioética, la ética o las diversas ciencias, disciplinas que existen, tienen su propio campo. Pero como dije, ninguna ciencia se acaba por sí misma, ¿sí? Sino que necesitan de otras para poder estructurar y tener una visión más amplia de lo que buscan, ¿no? Presenta una clasificación de las ciencias formales y factuales. Entonces, aquí tenemos ciencias formales, que son pues ideales desde un contexto. Siempre hemos hablado o aversado o visto eh, teniendo una visión de lo que llamamos de lo real desde un contexto dual, ¿no? Ya sea cuantitativo o cualitativo, ya sea material o formal, ¿no? Inclusive también es algo que se ha heredado de la metafísica, ya sea aristotélica, platónica, ya sea eh, Parménides, Heráclito, ¿no? Pero siempre es ese contexto dual, ¿no? Esas ciencias formales, ciencias fácticas. Las ciencias formales hacen relaciones entre signos, ¿no? Lo que son matemáticas, la lógica. Usan la lógica para demostrar sus teoremas, demuestran o comprueban, ¿no? A partir de esa orden o esa estructura sistemática propia de sus teoremas o silogismos. Las ciencias factuales, que son pues materiales, usan más que la lógica formal. Necesitan de la observación y el experimento, ¿no? El contexto de la observación es también pues muy importante, no hay parte del método científico, pero siempre se observa esto, ¿no? Los sentidos de alguna manera nos engañan, ¿no? Por así decirlo, como se señala, los agujeros negros no cumplen, según lo que se indica, la lógica de la física, ¿no? Entonces es algo que se sigue estudiando, analizándose, pero al parecer pues la física no lo rige todo, o tal vez hayan cosas que en el futuro se va a ir descubriéndose y van a ir aclarando diversos conceptos, ¿no? Entonces no todo es el contexto de la verificación, porque podemos tener una teoría hoy, pero mañana, acá 1000 o 100 años, tal vez esa teoría se vaya perfeccionándose, ¿no? Por eso vamos a analizar lo que es el falibilismo, ¿no? Tenemos una teoría, pero esa teoría puede tener cierto cambio, ¿no? Por eso se señala que la ciencia es falible. No quiere decir pues de que tal vez nos incurra en error, sino de que también hay que entender de que está en constante pues conocimiento, está en constante verificación, ¿sí? Usan más que la lógica formal, necesitan de la observación y el experimento, ¿no? Verifican la hipótesis, todo el contexto de las ciencias factuales. Para introducir las ciencias fácticas, Bunge hace una comparación entre estas y las ciencias formales. Es importante poder leer analizar a Bunge, ¿no? Porque es uno de los, hace poco, si mal no recuerdo, este año, el año pasado, es que fallece Mario Bunge y es uno de los más grandes epistemólogos de la historia. Se puede analizar a él y tener pues un conocimiento actual de su pensamiento epistemológico. Las ciencias formales consisten en relaciones entre signos y usan la lógica para demostrar sus teoremas, ¿sí? En contexto formal, matemático. Las ciencias fácticas se refieren a entes extracientíficos, así sucesos o procesos concretos, por lo que en su metodología utilizan la observación y la experimentación. Las verdades en las ciencias formales no son absolutas,
como se señala en cuanto a la lógica o en cuanto a la matemática de cierto contexto, sino que relativas a sus sistemas de lógica y principios teóricos. Bueno, según la misma contexto de la lógica, ¿no? Que tienen las mismas y sus mismos principios teóricos que se señalan en la diversidad de la lógica o de la matemática en cuanto tal, ¿no? En las ciencias fácticas no se emplean símbolos vacíos, sino símbolos interpretados. La racionalidad es necesaria, pero no es garantía de que se obtenga la verdad. Bueno, lo que se hace propiamente en las ciencias formales, ¿no? Por lo que se exige que los enunciados de estas ciencias sean verificables mediante la experiencia, ¿sí? Yo puedo tener o hacer un análisis a partir de la lógica, pero tal vez ese análisis pueda ir cambiando a partir de diversas teorías que podamos tener, ¿no? o analizar. Por lo que exige que los enunciados de estas ciencias sean verificables mediante experiencia. Y esto es pues propio de las ciencias fácticas, ¿no? La verificación a partir de la de conseguir o de seguir los pasos del método científico. De esta manera las ciencias formales se orientan a demostrar o probar y por tanto son completas, ¿no? Y finales, mientras que las ciencias fácticas son temporales, pues verifican hipótesis que a su mayoría son provisionales, ¿no? En ese contexto, las ciencias formales tienen también algo propiamente de lo fáctico, ¿no? Eh, Tanto teórico como práctico, pero las ciencias prácticas están en constante verificación de sus hipótesis y eso se analiza en los estudios de la epistemología o inclusive también pues en los mismos estudios de investigación que se realizan en las diversas universidades como tales, ¿no? Entonces tenemos así esta división de las ciencias, ya sea formal o fácticas, y cada una se diferencia por su objeto. Las ciencias por sí mismas no se acaban, sino que necesitan de otras para poder tener una visión más completa de la misma. La ciencia es metódica, es sistemática, tiene una estructura, es racional, pero también es falible, ¿no? Y ese contexto hay que analizarlo y entender. El conocimiento está en constante, pues, saber, ¿no? Está en constante acumular y también asimismo en constante verificar, ¿no? O sea, hoy en día podemos tener una teoría que puede estar muy bien definida, pero mañana más tarde esa teoría puede ir perfeccionándose, ¿no? No absolutamente aquello que haya habido antes o aquel pensamiento que haya estado antes se borra por completo, sino que eso se va perfeccionándose, ¿no? De alguna manera para poder enriquecer el conocimiento de la ciencia, ¿no? Siempre se ha analizado esto, qué hace que alguna ciencia sea ciencia y eso que hace que la ciencia sea tal es pues eh, el, el método, es pues que sea sistemática, es pues la estructura, es pues el contexto de su racionalidad, de su verificación, ¿no? Y que así pues pueda enriquecer el saber. Rasgos esenciales con la racionalidad y la objetividad, dos cosas muy importantes. Bunge define la racionalidad como el conocimiento constituido por juicios y raciocinios, ¿sí? En cuanto a lo formal, y que además efectúa operaciones que tienen como punto de partida y punto final las ideas, ¿no? En cuanto a las ciencias formales propias de un contexto racional. Uno no ve una idea, ¿no? Uno piensa una idea. Entonces, ahora, esa idea yo no puedo por sí misma verificarla, ¿no? Tengo que hacer una cuantificación de la misma para poder llevar algo concreto al laboratorio y verificarlo, ¿no? Yo no puedo llevar una idea al laboratorio, pero sí puedo llevar algo concreto, algo, por así decirlo, material, que puedo yo verificarlo, ¿no? La objetividad o el conocimiento objetivo busca analizar la verdad fáctica y verifica la adaptación de ideas a hechos recurriendo a la observación y a la experimentación.
¿sí? Es lo importante el contexto de la observación y la experimentación. Y esto se ha analizado y se sigue analizándose. Y volver a Descartes, a ese contexto de poder, bueno, Descartes un contexto racionalista, pero siempre buscando algo claro y distinto, ¿no? Algo que sea pues perenne, algo que sea verdadero, por así decirlo, ¿no? Y por eso él señala, ¿no? Lo verdadero es pienso, ¿no? El cogito, ¿no? Pienso, luego existe. Entonces, para él, aquella idea perfecta que no puedo yo dudar es el pensar, ¿no? Algo, por así decirlo, concreto, porque yo no puedo dudar de que pienso, y no puedo dudar de que dudo, ¿no? Entonces, ese contexto es algo, por así decirlo, concreto, que es, pues, de alguna manera algo claro y distinto, ¿no? Luego Comte señala algo más allá, ¿no? La metafísica es un, por así decirlo, un paso menos y lo mayor es, pues, el contexto de la ciencia, ¿no? Lo demostrable, la verificación de tal cosa, ¿no? Entonces, es así, da un contexto, un, ignorar la metafísica e ir a lo práctico, ir a lo demostrable, ir a la verificación, ¿no? A lo que es contexto fáctico. Y esa es un poquito la historia en contexto a la ciencia, ¿no? Que algunos podrán tener en cuenta a Descartes, a Comte, al Círculo de Viena y todos los filósofos de la epistemología que razonaron y que analizaron el contexto de la epistemología